Muy bien, en este video vamos a estudiar el tema de los sólidos. Entonces, un sólido es un objeto rígido que tiende a mantener su forma cuando se le aplican fuerzas externas de distorsión. Los sólidos los podemos clasificar en dos tipos. Tenemos los sólidos cristalinos y los sólidos no cristalinos. Los sólidos cristalinos son aquellos materiales homogéneos que tienen sus moléculas en una estructura ordenada. Es decir, si nosotros pudiéramos ver la composición o estructura molecular, veríamos que tiene un patrón periódico que se repite infinitamente, digamos, o periódicamente. Un ejemplo de un sólido cristalino es, por ejemplo, el cuarzo. Una característica adicional de los sólidos cristalinos es que ellos van a presentar puntos de fusión definidos. Por ejemplo, digamos, el aluminio es un sólido cristalino, ¿ok? Si nosotros viéramos los átomos del aluminio, veríamos que tienen una estructura regular. Entonces, por ejemplo, para el aluminio, nosotros podemos decir que el punto de fusión tiene un valor de 660,3 grados Celsius. Ok, y eso está definido. Podemos hacerle el punto de fusión, digamos, encontrarlo para cualquier aluminio, cualquier material de aluminio, y encontraríamos que siempre este es el punto de fusión. Algo muy importante es entender que el sólido cristalino no necesariamente parece un cristal, ¿verdad? El aluminio, por ejemplo, casi que cualquier metal, que hay muchos metales son sólidos cristalinos y no parecen cristales, ¿verdad? Entonces, que sea cristalino o no solamente depende del arreglo o de la periodicidad de su estructura molecular. Los sólidos no cristalinos son aquellos sólidos que no tienen sus átomos o moléculas dispuestas de forma regular. También se les conoce como sólidos amorfos, y un ejemplo de un sólido no cristalino es el vidrio. Si nosotros pudiéramos ver la estructura molecular del vidrio, veríamos que no tiene un patrón, digamos, repetitivo. ¿Okay? Las moléculas están dispuestas de una forma un poco irregular y por lo tanto eso le confiere la característica de que no tienen un punto de fusión definido. Por ejemplo, el vidrio, dependiendo de su composición, puede tener un punto de fusión entre 1500 y 1600, por decir algo. Inclusive puede ser mayor o menor que ese rango, ¿verdad? Lo importante es que aquí uno define un rango, ¿verdad? No un punto específico, como en el caso de los sólidos cristalinos. Ahora, sucede que los sólidos son elásticos hasta cierto punto. Que sean elásticos lo que significa es que si nosotros les aplicamos una fuerza al objeto, y podemos lograr una, digamos, elongación del material. Si la fuerza no sobrepasa cierto límite, al quitar la fuerza, el objeto puede volver a su forma original. Podemos realizar esto tanto para tracción como para compresión. Cuando hablamos de tracción, lo que queremos decir es que estamos realizando fuerzas hacia afuera del objeto. Si yo realizo dos fuerzas hacia afuera, de igual magnitud, no estoy produciendo, digamos, una traslación del objeto, pero sí puedo producir una deformación. Es decir, el objeto puede, digamos, elongarse, hacerse más largo. Si la fuerza no sobrepasa cierto límite, cuando yo quite la fuerza, el objeto se devuelve a su forma original. Puedo también realizar compresión. Entonces, si es compresión, las fuerzas van a ser de igual magnitud, pero de direcciones hacia adentro. En este caso vamos a tener que el objeto puede, digamos, comprimirse, hacerse más pequeño. En el momento que yo quite las fuerzas, siempre que no sobrepasen cierto límite, el objeto puede retornar a su forma original. Todos los sólidos tienen esa característica, es decir, que son elásticos hasta cierto punto. Para poder estudiar de mejor manera la elasticidad, entonces vamos a definir las siguientes características. Sea L0
la longitud inicial del objeto. A va a ser nuestra área transversal. En metros cuadrados. Si realizamos dos fuerzas iguales, digamos en este caso hacia afuera, estaríamos haciendo tracción y lo que se estira el objeto viene siendo nuestro cambio de longitud. O también le podemos decir elongación. Definimos entonces el esfuerzo como la división de la fuerza entre el área transversal. El símbolo del esfuerzo es sigma. Sigma va a ser entonces F entre A. Recordemos que la fuerza tiene que estar en newtons y el área en metros cuadrados. Vamos a definir además la deformación como el cambio de longitud entre la longitud original. Aquí el cambio de longitud se pone entre, digamos, en valores absolutos porque tenemos que usar el signo positivo. ¿Okay? Si la delta L nos da negativa, porque el objeto se comprimió, digamos, le quitamos ese signo negativo, es decir, esto siempre tiene que ir positivo. El símbolo de la deformación es epsilon. ¿Okay? Entonces epsilon va a ser delta L entre L0. Observen que el cambio de longitud tiene que ir en metros, es esto de acá, este pedacito, y la longitud original también tiene que ir en metros, es todo esto de acá. Por lo tanto, al dividir metros entre metros, nos queda que E no tiene unidades, es decir, es adimensional. Todos los sólidos tienen una curva característica llamada curva de esfuerzo de formación. En esta curva que vemos acá, definimos las siguientes características. Primero que todo, en el eje vertical tenemos el esfuerzo, es decir, lo que acabamos de denominar como sigma, que es esto de acá. En el eje X tenemos la deformación. Recordemos que a la deformación le dijimos epsilon, es esta de acá. Entonces, tenemos que para esfuerzos pequeños, el esfuerzo es proporcional a la deformación. Es decir, si yo duplico el esfuerzo, eso duplica la deformación. Si yo triplico el esfuerzo, eso triplica la deformación. En esta parte de acá, que es lineal, decimos que como el esfuerzo es proporcional a la deformación, se cumple la ley de Hooke, aquella que habíamos estudiado cuando introducimos la fuerza elástica. Entonces, para esfuerzos pequeños dijimos que se cumple la ley de Hooke. ¿Okay? Empezamos a subir, llegamos a este punto. A partir de acá, si nosotros seguimos aumentando el esfuerzo, ya no se cumple la ley de Hooke. ¿Okay? Porque aquí es una curva, ¿verdad? No es una línea recta. Es decir, digamos de aquí para arriba ya el esfuerzo no es proporcional a la deformación. Si nosotros seguimos subiendo y subiendo, vamos a llegar a un punto muy importante que es el límite de elasticidad. El límite de elasticidad, o también llamado límite elástico, es una característica muy importante de los sólidos. Generalmente es una característica que ya está, digamos, tabulada y le vamos a llamar sigma sub E. Okay, lo que sucede con sigma sub E es que si aplicamos un esfuerzo que sea menor a el límite elástico,
el sólido puede volver a su forma original si retiramos las fuerzas. En cambio, si nosotros realizamos un esfuerzo mayor al límite elástico, cuando quitemos las fuerzas, el objeto va a estar deformado permanentemente. Bien, entonces este es nuestro primer, digamos, punto importante de la curva de esfuerzo de formación. Vamos a ver luego que este punto ya está tabulado, como dijimos, para muchos materiales. Después del límite de elasticidad, si nosotros continuamos realizando fuerza sobre el objeto, va a llegar un punto conocido como la fractura. Entonces, la fractura también es una característica, digamos, importante, mecánica importante de los cuerpos. Al punto de fractura en la curva de esfuerzo de formación le llamamos tau sub u. ¿Okay? Tau sub u es conocida como la resistencia a la tracción o tensión si estamos haciendo fuerzas, digamos, hacia afuera, o también sería la resistencia a la compresión si estamos haciendo las fuerzas hacia adentro. Okay, entonces, digamos, al llegar a ese esfuerzo es que ya el objeto se fracturaría. Digámoslo así, entonces es el esfuerzo necesario para romper el objeto. Bien, ahora definimos el módulo de Young como la división del esfuerzo entre la deformación. Es decir, al módulo de Young, bueno, le vamos a decir Y, ¿ok? Y va a ser la división de sigma, el esfuerzo, entre epsilon. Recordemos que el esfuerzo era fuerza entre área y la deformación era cambio de longitud entre longitud original. Entonces esta también es una manera de calcular el módulo de Young. Esto, vean que lo podemos escribir como una división de dos divisiones. Aquí podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces esta también es una manera de calcular el módulo de Young. La interpretación gráfica del módulo de Young es que es la pendiente de la curva de esfuerzo de formación. Es decir, a mayor módulo de Young, la curva es más inclinada, digamos más vertical, y a menor módulo de Young, la curva es más horizontal. Al módulo de Young también lo conocemos como el módulo de elasticidad. Bien, entonces esta es una tabla en la que podemos ver algunas características mecánicas de ciertas sustancias. Tenemos primero el módulo de Young, tenemos también el límite elástico, al que le dijimos sigma sub e.
tenemos la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. Estas son tau sub U. ¿Ok? Usamos esta si estamos haciendo fuerzas hacia afuera y usamos esta si estamos haciendo fuerzas hacia adentro. Entonces, aquí en esta tabla podemos ver algunas características, como dijimos. Por ejemplo, si yo quiero saber el módulo de Young del granito, serían 50 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Si quiero el del acero, es por ejemplo 200. Recuerden siempre al número que aparece acá en la tabla multiplicarlo por el número y la unidad que tenemos arriba, ¿verdad? El módulo de Young del acero es 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Algo muy importante acá es que noten que, por ejemplo, vamos a ver, el poliestireno tiene un módulo de Young de 3 y el acero tiene un módulo de Young de 200. Esto ya le da a uno pistas de qué significa el módulo de Young. Básicamente, a mayor módulo de Young significa que el material es más rígido. Es decir, que es más difícil de deformar. Como sabemos, el acero es un material pues bastante difícil de deformar y por eso tiene un gran módulo de Young. En cambio, el poliestireno, ¿okay?, que es un plástico, va a tener un módulo de Young pequeño porque es básicamente poco rígido y fácil de deformar. Gráficamente, en las curvas de esfuerzo de deformación, cuando un objeto tiene un módulo de Young alto, ¿okay?, va a tener una gran pendiente. Es decir, va a estar, digamos, como dijimos, más inclinado hacia la vertical. Cuando el módulo de Young del objeto es bajo, entonces la línea o la curva de esfuerzo de deformación es más bien más orientada hacia la horizontal. Veamos la aplicación de todo esto con un ejemplo. Nos preguntan cuánto se estira un alambre de acero cuya longitud original es de 1 metro y cuyo diámetro es de 3 milímetros cuando se le aplica una tensión de 500 newtons en sus extremos. Entonces hagamos una lista de lo que tenemos acá. Nos están dando la longitud original, que sería 1 metro. Nos están dando el diámetro, que es 3 milímetros. Vean que esto es un alambre, ¿verdad? Entonces, a menos que se diga lo contrario, vamos a suponer que esto tiene un área pues circular, ¿verdad? Y el área de un círculo lo podemos calcular, recordemos, como pi por r cuadrado. Ok, entonces como el radio son 3 milímetros, significa que el radio, digamos el diámetro son 3, entonces el radio son 1,5 milímetros, o sea 1,5 por 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto el área va a ser pi por r cuadrado y esto nos da 7,07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Bien, entonces nos dicen que además se aplica una tensión de 500 newtons. Para poder deformar el objeto, recordemos que las fuerzas acá aplicadas tienen que son iguales en magnitud, opuestas en dirección, ¿verdad? De manera que no hay traslación, sino que las fuerzas se usan solamente para estirar el objeto. Entonces, para poder saber cuánto es la deformación, ¿okay?, aquí la elongación, necesitamos saber el módulo de Young del material. Para el acero, el módulo de Young, como dijimos anteriormente, es de 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado.
Entonces el módulo de Young generalmente lo vamos a leer de tablas, ¿verdad? O el problema debería proporcionarlo. Cuando ya tenemos los valores, vean que según la definición de módulo de Young, tenemos que módulo de Young es F por L0 entre A por delta L. Y lo que nos están pidiendo es delta L, ¿verdad? ¿Cuánto se estira el alambre? ¿Cuál es el cambio de longitud? Okay, entonces esto sería la fuerza en newtons por la longitud original en metros entre el área por el módulo de Young. Y realizando esta operación podemos verificar que el cambio de longitud de ese cable de acero sería 3,54 por 10 a la menos 4 metros. Eso es una cantidad bastante pequeña, ¿verdad? Si, por ejemplo, si quisiéramos pasarlo a milímetros, en milímetros serían 0,354 milímetros, ¿verdad? Es decir, es ni una tercera parte, bueno, apenas una tercera parte de un milímetro. El cambio de longitud es muy poco porque, como sabemos, el acero es un material bastante rígido, ¿verdad? Y por eso tiene un gran módulo de Young. Ahora, cuando los objetos se deforman, ¿okay? Cuando se elongan al aplicarles una fuerza, van a almacenar una energía potencial. ¿Okay? Y esta energía potencial, más adelante vamos a hablar de los conceptos de energía y demás, pero la energía potencial elástica le vamos a llamar U y se calcula como un medio de K, donde K es la constante elástica del objeto, aquella misma que estudiamos cuando hablamos de fuerzas elásticas, por el delta L al cuadrado. El delta L es pues el cambio de longitud. Esto para sólidos, esta K la vamos a calcular como el área transversal por el módulo de Young entre la longitud original. Entonces esta es, digamos, la fórmula para calcular la energía almacenada, ¿okay? En un objeto sólido que está sufriendo una deformación. Muy importante que U se mide en julios, joules. El área, recuerden siempre medirla en metros cuadrados, ¿verdad? El área transversal. El módulo de Young tiene que estar en newton sobre metro cuadrado. La longitud original tiene que estar en metros. Y delta L, que es el cambio de longitud, tiene que estar en metros. Aquí el delta L lo elevamos al cuadrado en la fórmula. Esto viene siendo entonces la constante elástica, digamos, de los sólidos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la fractura de los sólidos. Vamos a enfocarnos más que todo en la fractura de los huesos, ¿ok? Pero esto aplica realmente para cualquier sólido, no solamente el hueso. El hueso se va a fracturar cuando pasa el límite de tracción o compresión, que se denomina resistencia a la tracción o compresión. Básicamente, la fuerza límite, ¿okay? Que aguanta, digamos, el objeto puramente hasta el momento de fracturarse, la podemos calcular de la siguiente manera. Va a ser igual a la multiplicación de tau sub u. ¿Okay? Recordemos que tau sub u es la resistencia a la tracción o la compresión. Esto generalmente es usual que se lea de tablas. Okay, en otras ocasiones puede que el problema lo dé, ¿verdad? O que haya que calcularlo.
pero este es el que hablamos anteriormente, ¿verdad? El que estaba acá es esta. Esta si hablamos de tensión o de tracción y esta si estamos estudiando compresión. Al multiplicar tau sub u por el área, ¿ok? Entonces vamos a encontrar, digamos, la fuerza máxima o la fuerza necesaria, digamos, para fracturar el objeto. Esta fuerza nos va a dar en newtons. Otro punto importante va a ser el delta L límite. Delta L límite va a ser el cambio de longitud máximo antes de que el objeto se fracture por tracción o compresión. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, si yo tengo cierto, digamos, estamos estudiando un hueso, estamos estudiando las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Vamos a tener que el hueso, ¿ok? Va a sufrir cierta cambio de longitud, ¿ok? Antes de fracturarse. A ese cambio de longitud máximo le vamos a llamar el delta L límite. ¿Cómo podemos calcular el delta L límite? El delta L límite va a ser igual a la multiplicación de la deformación máxima por la longitud inicial. Esta es una de las formas de calcularlo, ¿ok? Esta deformación máxima usualmente que vamos a poner acá, deformación máxima, usualmente se va a leer de tablas. Ok, si no está, pues puede ser que es lo que nos estén preguntando, o puede que el problema lo esté dando, o puede que no lo necesitemos. Ok, acá por ejemplo, como vamos a ver ahorita en esta tabla, aquí se ve, ¿verdad? La deformación máxima. Por último, otra variable que vamos a definir es V. ¿Okay? V es la energía almacenada en el hueso en el momento justo antes de la fractura. ¿Okay? Sucede cuando los objetos se están deformando. Vean que dijimos que ellos almacenan energía potencial. Hay una cantidad de energía que es la máxima que ellos pueden, digamos, soportar. Si nosotros nos pasamos de esa cantidad de energía máxima, es cuando el objeto se fractura. Entonces, ese límite máximo es V. V lo vamos a calcular como un medio de área por módulo de Young entre L0. Vean que es esta misma fórmula, pero esta delta L es la delta L límite. ¿Okay? Que es la elongación máxima que pueda sufrir el objeto. Vean que esto va al cuadrado. Okay, entonces aquí es muy importante estas tres fórmulas. Okay, además de las que ya tenemos. Entonces, estudiamos cómo leer una tabla de propiedades mecánicas de materiales biológicos. Esta es la tabla 10.5 del Cromer y aquí se muestran las características de algunos materiales del cuerpo humano para tensión, así como para compresión. Entonces, recordemos que tensión es cuando las fuerzas van hacia afuera, ¿ok? Entonces, si estamos en tensión, leemos esta parte de la tabla. Si estamos en compresión, vamos a leer esta parte de la tabla. Podemos, digamos, aquí hacer una división. Entonces, acá es importante, vean que tenemos tres características de cada una. Tenemos el módulo de Young, que es Y, ¿ok? Tenemos la resistencia a la tracción, que esta es I. La resistencia a la tracción es tau sub u. Y la deformación máxima aquí es E máxima. Igual del otro lado, el módulo de Young, tau sub u y E máxima.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber las propiedades del fémur humano, ¿okay? Entonces tenemos el módulo de Young sería 16 por 10 a la 9. La resistencia a la tracción es 12.1 por 10 a la 7, ¿verdad? Muy importante, recuerden siempre multiplicar el número por el exponente que viene arriba, ¿verdad? Hay varias cosas que nosotros podemos leer de esta tabla. Por ejemplo, vean que las propiedades de tensión y de compresión son diferentes. ¿Ok? Esto es debido a que realmente los materiales biológicos son sólidos no cristalinos. Entonces no es lo mismo realizarles fuerzas de tensión que comprimirlos. ¿Ok? Ahí varían las propiedades mecánicas. Analicemos como ejemplo el fémur. Vean que el fémur, recordemos que el fémur es de los huesos pues, más fuertes del cuerpo. Tiene un gran módulo de Young. Vean que tiene un módulo de Young de 16 para tensión, 16 por 10 a la 9. Y para compresión tiene un módulo de Young de 9,4 por 10 a la 9. Entonces, veamos las implicaciones que eso tiene. Para tensión es entonces 16. Para compresión es 9,4 por 10 a la 9. ¿Verdad? Estos dos valores. Recordemos que a mayor módulo de Young, el objeto es más difícil, digamos, de deformar. Es más rígido. Entonces, esto que está acá significa que el fémur humano es más rígido cuando le hacemos fuerzas hacia afuera, digamos, que cuando les hacemos fuerzas hacia adentro. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto si se aplica la misma fuerza, el fémur se deforma más en compresión o en tensión. Recordemos que el fémur, digamos, se va a deformar más. El objeto se va a deformar más si tiene un bajo módulo de Young. Por lo tanto, aquí pondríamos que, digamos, en compresión se deformaría más que en tensión. ¿De acuerdo? Por tener un menor módulo de Young, ¿verdad? Va a sufrir una mayor elongación. Podemos hacer este tipo, digamos, de comparaciones con diferentes pues, materiales. También podemos verlo aquí con las mismas resistencias. Por ejemplo, veamos otra vez el fémur. La resistencia a la tracción del fémur es 12,1 por 10 a la 7 en tensión, mientras que es 16,7 por 10 a la 7 en compresión. La resistencia, esta es lo máximo que aguanta el objeto antes de romperse. Eso significa que el objeto aguanta antes de romperse, digamos, más en compresión que en tensión. Acá esta última columna es la deformación máxima. Recordemos que la deformación máxima es esto que está acá, que lo podemos usar para calcular cuánto es la mayor elongación que pueda sufrir un hueso o un sólido antes de fracturarse. Que entonces tenemos este tipo de tablas en muchos libros. Podemos también estudiar no solo compresión y estiramiento, ¿verdad? O tensión, también podemos estudiar la torcedura, ¿ok? Entonces hay muchos análisis en artículos y demás de las propiedades de los diferentes tipos de hueso, de los tendones, de los músculos, etcétera, para distintos tipos de comportamiento. Para ilustrar entonces el uso de la tabla, vamos a realizar este ejemplo. Que nos dicen una persona de 85 kilogramos se para sobre una pierna y el 90% de su peso es soportado por la parte superior de la pierna que conecta la rodilla con la articulación de la cadera, es decir, el fémur. Si el fémur mide 0.65 metros de longitud y tiene un radio de 2 centímetros, ¿cuánto se comprime el hueso?
Lo primero es, para resolver estos problemas, identificar si estamos en fractura o si no estamos en fractura. Si nosotros no estamos ni cerca de fractura, entonces no tenemos que utilizar estas ecuaciones. Estas son solo para fractura. Cuando estamos lejos, ¿ok? Entonces lo que vamos a utilizar, lo que podemos utilizar son las definiciones de esfuerzo, la definición de deformación y la definición del módulo de Young. Recordemos, el módulo de Young era definido por esta fórmula. Entonces, hagamos acá el análisis de lo que está sucediendo. Vamos a moderar aquí el hueso, ¿ok? Y vean que nos están diciendo que el 90% del peso es soportado por el fémur, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí el peso, digamos, sobre el hueso, y pues abajo va a haber una fuerza de contacto que puede ser, digamos, el hueso que está abajo sobre el fémur. Digamos, si la persona está de pie, vamos a tener esas fuerzas, ¿ok? Que van a poder deformar, digamos, hasta cierto punto nuestro hueso. La fuerza, primero que todo, vamos a calcularla, ¿verdad? Como el 90% de la fuerza de gravedad. Entonces va a ser 0.9 por M por G. Esto nos da 749,7 newtons. Esto de acá es M por G, ¿verdad? La fuerza de gravedad. Bien, la longitud original, vean que nos dice que es 0.65 metros. Nos dicen que el radio es aproximadamente 2 centímetros. Esto es 0,02 metros. Ok, vamos a estimar el área del fémur. Ok, vamos a hacer la estimación con pi por r cuadrado, ¿verdad? Aproximadamente tomando un promedio ahí del radio que nos están dando, ¿verdad? 0.02. Y esto nos da 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Tenemos entonces esto, L0, tenemos la fuerza, tenemos el área y lo que queremos es delta L. Entonces, para calcular delta L necesitamos el módulo de Young. Esto es un fémur y este fémur está en compresión. Por lo tanto, nos venimos a la tabla, nos vamos a la compresión y leemos el módulo de Young. Sería 9,4 por 10 a la 9. Okay, entonces de esta fórmula voy a despejar delta L. Y sería esto de acá. Vamos a sustituir los valores para encontrar cuánto se deformaría este fémur. Okay, esto nos da que este fémur se comprimiría, digamos, una distancia de 4,12 por 10 a la menos 5 metros. Evidentemente, pues es una distancia muy pequeña. Vean que esta persona simplemente está de pie, ok, normal. Su peso no es muy exagerado, ¿verdad? Es un peso normal. Entonces, pues su fémur no tiene por qué comprimirse mucho, ¿verdad? Si se nos comprimiera el fémur solo por estar de pie, pues no sería muy útil, ¿verdad? Entonces, es normal que en este caso nos haya dado tan pequeño, ¿verdad? Por ser el fémur un hueso tan fuerte.
Bien, generalmente vamos a tener, bueno, no generalmente, sino es sabido, ¿ok? Que los huesos tienen una mayor rigidez, ¿ok? Que los ligamentos, ¿verdad? O los tendones. Y eso lo podemos ver en las gráficas de esfuerzo de formación. Vean que el hueso, ¿ok? Tiene un mayor módulo de Young. Y recuerden que a mayor módulo de Young, la curva es más vertical. En cambio, el ligamento es menos rígido, ¿verdad? Es más deformable, por lo tanto la curva es más horizontal. Podemos estudiar también los efectos de la osteoporosis en las curvas de esfuerzo de formación. Básicamente esta enfermedad conlleva la descalcificación ósea y esto hace que los huesos se vuelvan más frágiles. Esto significa dos cosas. Disminuye el esfuerzo máximo antes de la fractura, es decir, el hueso se quiebra más rápido y además se hace más deformable. ¿Okay? Entonces eso significa que la curva de esfuerzo de formación se desplaza hacia la derecha, disminuyendo el módulo de Young. Esto podemos verlo mejor aquí en esta gráfica. Acá arriba tenemos la curva del hueso normal. ¿Okay? Vean que tiene un módulo mayor que la curva que es esta del hueso con osteoporosis. Además sucede que vean que el último punto, que es el punto de fractura, es menor para el hueso con osteoporosis. ¿Por qué? Porque se quiebra más rápido, ¿verdad? Se fractura más rápido que para el hueso normal. En esta gráfica podemos ver, o en estas imágenes podemos ver, digamos de mejor manera lo que sucede con el hueso normal y el hueso osteoporótico. El hueso es, digamos, típico que tenga, digamos, estos huequitos, ¿ok? En su estructura. Eso es típico normal del hueso, que todas las personas, todos los huesos lo tienen. El asunto es que cuando hay osteoporosis, ¿ok? Hay menos calcificación, ¿verdad? Y entonces el hueso se hace, digamos, más hueco. ¿Ok? Entonces esto produce la curva que tenemos acá. Si la osteoporosis es pues más avanzada, inclusive pues la curva puede hacerse inclusive más baja, ¿verdad? Dependiendo de la curva, mientras más bajo esté, es peor, digamos, el impacto de la enfermedad. En esta gráfica podemos ver los efectos, digamos, o más bien la masa ósea, ¿ok? De los seres humanos en función de su edad. Durante el crecimiento se gana gran cantidad de masa ósea, ¿ok? Eso continúa en crecimiento hasta llegar a un pico máximo aproximadamente por ahí de los 30 años, tanto en hombres como en mujeres. Después de los 30, ¿okay? Tenemos un periodo en el cual, digamos, es típico que la composición de los huesos, la calcificación se mantenga constante, siempre que haya buena dieta, ¿verdad? Y demás. Y a partir de cierta edad, ya más o menos por ahí de los 40, 50, empieza a disminuir, tanto en hombres como mujeres, la densidad ósea. En mujeres es más abrupto, ¿ok? Por la menopausia, por ahí de los 50 años se pierde gran cantidad, es típico que se pierda gran cantidad de calcio en los huesos, ¿verdad? Entonces es mayor el riesgo de fractura, ¿verdad? En mujeres a partir de más o menos los 50 años, 50, 55. Y es recomendable a partir de esas edades ya pues cuidarse más con el consumo de calcio, ¿verdad? Sino tomar suplementos, hacer actividad física, entre otras recomendaciones. Bien, en este ejercicio nos dicen que se ha encontrado que en el hombre el fémur se rompe si supera una fuerza de compresión de aproximadamente 5,1 por 10 a la 4 newton y en la mujer si supera 3,9 por 10 a la 4 newton. Nos piden estimar el área de sección transversal efectiva en el hombre y en la mujer. Entonces, vean que acá estamos hablando de la fuerza límite, ¿verdad? Lo que nos están dando son las fuerzas límite.
Ajá, porque nos están diciendo que es la fuerza puramente antes de que el hueso se rompa. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso del hombre, en general los hombres, pues los huesos son un poco más grandes, ¿verdad? Entonces es normal que se aguante un poco más. También la densidad ósea suele ser un poco mayor. Okay, entonces tenemos las fuerzas límite para hombre y mujer. Queremos saber el área de sección transversal efectiva. Es decir, yo quiero A. Para encontrar las áreas, vean que la fuerza límite, según vimos anteriormente, era igual a tau sub u por A. De manera que si yo sé tau sub u, ya puedo encontrar el área. El tau sub u del fémur, vean que estamos aquí hablando otra vez de fémur, está en las tablas de propiedades biológicas, entonces podemos ir a buscarlo. Ok, acá tenemos. Entonces vean que estamos el problema dice que estamos hablando de compresión, por lo tanto nos vamos a este lado. Y vean que acá necesitamos tau sub u, no ocupamos el módulo de Young, ocupamos la resistencia a la compresión. Para el fémur humano, la resistencia a la compresión es 16.7 por 10 a la 7. En promedio, ¿verdad? Pues entre persona a persona puede que varíe un poquito, pero en promedio tenemos este valor. Okay, entonces de acá podemos encontrar el área para hombre y mujer. Ahora hacer F límite entre tau sub u. Y a 5,1 por 10 a la 4 entre 16,7 por 10 a la 7. Y en hombre nos da 3,5 por 10 a menos 4 metros cuadrados. Y en mujer esto nos da 2,3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, como pueden comprobar. Esto también, bueno, es común que podamos dar también las áreas en otras unidades, ¿verdad? Eso no es nada raro. Si las queremos en centímetros cuadrados, para darlo como en la respuesta, ¿okay? Entonces, 1 metro son 100 centímetros. Okay, esto nos da 3,05 centímetros cuadrados en hombre, y realizando lo mismo ustedes pueden comprobar que en mujer sería 2,3 centímetros cuadrados. Bien, para terminar vamos a realizar un ejercicio. En este problema nos piden calcular la energía total absorbida por el fémur de una persona de longitud 500 milímetros y área transversal promedio de 3,7 centímetros cuadrados cuando se comprime al límite de fractura. Entonces aquí estamos realizando compresión, ¿okay? Sobre el hueso. Queremos saber cuánta energía se almacena. Vean que acá hablan de fractura. Estamos al límite de fractura. Entonces aquí sí podemos utilizar estas fórmulas que vimos acá. Estas. ¿Ok? Específicamente nos están pidiendo la energía antes de fractura, ¿verdad? Entonces va a ser V. Entonces, bueno, V se calcula como un medio de área transversal, módulo de Young, longitud original por delta L límite al cuadrado. Entonces veamos qué tenemos y qué no. Tenemos el área transversal, que nos dicen que es 3,7 centímetros cuadrados. Recuerden que el área tiene que estar en metros cuadrados. 100 centímetros son 1 metro. Elevamos al cuadrado y esto nos da 3,7 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Tenemos la longitud original. Dice que el fémur tiene una longitud de 500 milímetros.
Eso lo pasamos a metros y nos da 0.5 metros. Tenemos, ok, ya tenemos esto, tenemos esto. El módulo de Young no lo tenemos, en el problema no lo dan, pero lo podemos encontrar de las tablas. Ok, entonces esto es un fémur que está en compresión. Por lo tanto, nos vamos a la tablita y vemos fémur humano, compresión, 9,4 por 10 a la 9. Ok, entonces ya tenemos estas tres. Nos falta el delta L límite. Entonces, ¿qué era delta L límite? Era lo que se comprimía el fémur, ¿verdad? Antes de romperse. Y dijimos que para calcularlo, el delta L límite es igual a la deformación máxima por longitud original. Recuerden que la deformación máxima dijimos que usualmente se leía de tablas. Entonces esta es la deformación máxima para compresión del fémur. Entonces nos vamos de nuevo a la tabla de propiedades biológicas. Nos venimos a compresión y la deformación máxima para el fémur es 0,0185. Vean que esta deformación no tiene unidades, ¿ok? Porque es adimensional. Entonces el delta L límite sería 0,0185 por la longitud original, que son 0.5 metros. Esto nos da que el fémur antes de comprimirse, perdón, antes de fracturarse, ¿ok? Se va a comprimir 0,00925 metros. Para darnos una idea, estos son 9 milímetros, ¿verdad? Es decir, casi 1 centímetro, un poco menos de 1 centímetro, es la distancia que este fémur se comprimiría, ¿ok? Antes de fracturarse. Y listo, ya podemos calcular el V, ¿verdad? Sería 1/2 de área por el módulo de Young entre longitud original por delta L límite al cuadrado. Recuerden aquí elevar esto, ¿verdad? Y esto nos da 297,6 julios.